Buen día a todos, compañeros y profesor. Mi nombre es Marcos Flores Morales y el día de hoy voy a exponer el tema de conjuntos y técnicas de conteo, explicando su definición, algunos ejercicios y explicar cómo funcionan. Bueno, vamos a empezar. Bien, a continuación les voy a explicar una definición de lo que son los conjuntos. Un conjunto es un grupo de elementos que comparten características comunes entre sí. Estos conjuntos pueden ser desde objetos, como un conjunto de vestimenta, hasta un conjunto de personas, como un grupo en un área laboral, en un área deportiva, etcétera, etcétera. Los conjuntos normalmente se representan con corchetes para indicar los elementos y cuántos conforman ese conjunto. Como por ejemplo, este ejemplo que les puse aquí para que tengan una breve idea de cómo se usan los corchetes, que dice, se define a ese como el conjunto de los días de la semana. Por lo tanto, ese será igual a el número de días que conforman la semana. Estos serían siendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Estos que están también cerrados con un corchete que indican que en total son 7 días. Bueno, esto es una breve, es una definición y un ejemplo de cómo se usan los corchetes para representar los conjuntos. A continuación les voy a explicar ahora las técnicas de conteo. Bien, ahora voy a explicar lo que son las técnicas de conteo. Pues bien, las técnicas de conteo son estrategias matemáticas basadas en probabilidad, en la cual estas nos permiten encontrar el número total de resultados que pueden haber al realizar combinaciones en un conjunto o varios conjuntos. Bien, las técnicas de conteo se utilizan en este ámbito, ya que normalmente en probabilidad o en las matemáticas se requiere mucho el conteo. Estas técnicas de conteo suelen ser usadas cuando el contar de uno en uno ya no basta y se tienen que realizar varias cuentas de diferentes unidades o números. Bien, los tipos de las técnicas de conteo se pueden dividir en dos grupos en los cuales dependen de su función de complejidad. Un grupo está conformado por el principio multiplicativo y el principio aditivo, y el segundo grupo está conformado por las combinaciones y las permutaciones. A continuación vamos a explicar estas dos últimas. Bien, ahora voy a explicar la definición de las permutaciones. Las permutaciones son la acción de organizar los miembros de un conjunto en algún tipo de secuencia ordenada. Esto significa que si un conjunto ya está ordenado, pues el proceso de reorganizar sus elementos se llamará permutar. Con las permutaciones el orden de los elementos importa. Un ejemplo de este dicho o de esta regla de la permutación es que si nosotros tenemos de contraseña 1234, ingresamos los números de diferente manera, que en este caso en el ejemplo sería 3241. La contraseña de esta sería incorrecta, ya que se tienen los mismos números pero pues en un orden diferente. Esto pues vendría significando que 3421, que es otra manera de ordenar los números, sería una permutación de la contraseña original. ¿Esto a qué se refiere? A que el orden de estos pues importaría, ya que su resultado sería diferente y cosa que estaría incorrecta en el caso de realizar alguna operación con esta regla. Ahora bien, siguiendo con otro ejemplo de la permutación, tendremos este siguiente problema. Imaginemos una clase con 35 alumnos y con las siguientes situaciones. El profesor quiere nombrar a los delegados de clase, un presidente, un asistente y un financiero. En este caso serían 3 alumnos que se tendrían a escoger. Y en el caso 2 tenemos que el profesor quiere 3 de sus alumnos que le ayuden a mantener la clase limpia o entregar materiales a otros alumnos cuando lo necesite. Bien, en el primer caso, supongamos que se escogen pues a 3 estudiantes, como ya había dicho,
que serían los siguientes. Fernanda quedaría como presidenta, Luis como asistente y Daniel como financiero. Estos tres están ordenados de diferente, bueno, están ordenados con un rol diferente, ya que vemos que Fernanda sería presidenta, Luis asistente y Daniel financiero. Pero si en otro caso se llegan a cambiar los roles, como sería Daniel como presidente, Fernanda como asistente y Luis como financiero, serían roles diferentes y por lo tanto sería un resultado diferente. Ahora bien, analizando el segundo caso, el profesor agarraría estos mismos tres alumnos para mantener el salón limpio y entregar materiales. Esto pues no tendría un orden, no importaría mucho el orden, ya que como vemos los tres harían las mismas actividades y por lo tanto el orden no importaría, ya que si Fernanda queda como primera en limpiar, pero Luis como segundo, no importaría, ya que los tres estarían limpiando tarde o temprano el salón. Y esta segunda ocasión en la que el orden no importa se le llamaría combinación y al primero permutación, ya que en el primero el orden sí importa, mientras que en las combinaciones no tanto. De hecho, no importa mucho. Ahora bien, en las permutaciones hay una fórmula en la cual se utiliza para realizar estas mismas operaciones a base del tema de la permutación. Esta fórmula sería la siguiente: n permutación r igual a n sobre paréntesis n menos r y se cierra paréntesis. Bueno, esta fórmula, como ya ven, consta de ciertas letras que serían en las cuales toman valores diferentes de acuerdo al problema que se realizaría. N se refiere al número de objetos a partir de los cuales se forma la permutación, y R se refiere al número de objetos que se usan para formar la permutación. En este caso, en el caso del ejercicio anterior, como ya habíamos visto, N sería el número de estudiantes del problema anterior, que ya habíamos dicho que eran 35. Entonces, N valdría 35 y R sería el número de objetos que se usan, o en este caso que se seleccionan, ya que el profe, recordemos que en el problema anterior que vimos, eran 3 alumnos que había escogido, que eran Fernanda, Daniel y Luis. Pues ese R tomaría el valor de 3, ya que serían 3 alumnos. Y bueno, siguiendo con el tema de la fórmula, vemos que esta misma tiene un símbolo un tanto peculiar, que es ¿cómo se dice? Este símbolo que es como de exclamación o de advertencia. Este símbolo en este ámbito de la permutación o de estas ecuaciones se le conoce como factorial, que es un proceso no es tan complicado como puede parecer, y pues esto lo veremos más adelante con los procesos y los siguientes ejercicios que veremos a continuación. Bien, como ejemplo de este tema de la permutación tenemos el siguiente problema, que va escrito o narrado de la siguiente manera. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos al primer lugar y 100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Bueno, dando solución a este problema, tenemos a tres chicos que están compitiendo en este concurso para ganar el premio al primer lugar. Así pues, este problema tiene la característica de que los resultados o el orden importa, ya que, como se dice en la permutación, el orden puede ser diferente y puede tener diferente valor o diferente resultado, ya que no es lo mismo que uno quede en primer lugar que el segundo, ya que el segundo tiene como menos así valor, por así decirlo, que serían los 100 pesos, y el primer lugar que tendría mayor valor, que serían 200 pesos en este caso. Por ejemplo, un arreglo o disposición en este problema es que el participante Carlos puede ocupar el primer lugar mientras que Sergio el segundo, y así
puede haber otro arreglo diferente, ya que podría ser Sergio el que ocupa el primer lugar y Eduardo el segundo. Así pues, el número de arreglos se podría calcular con la siguiente fórmula, que sería n, que obtendría el valor del número total de elementos, que serían los alumnos, o bueno, los concursantes, que en este caso serían Eduardo, Carlos y Sergio. Y k, que vendría siendo, tomando el valor de 2, que vendría a ser de como el arreglo o los participantes que pueden ganar el premio, que serían solo dos ganadores. Ahora bien, pues se ocuparía la siguiente fórmula que ya vimos, que era n p k, pero aquí vemos que la k, que en el lugar de la r el puesto lo ocupa la k. Esto no tiene nada de, no significa que la operación vaya a ser diferente, ni mucho menos. La k como r pueden estar en este lugar, ya que pues luego podría ser otro valor, podría ser otra letra como m que ocupe el mismo valor, pero al fin y al cabo el valor sería el mismo, siendo 2. Bueno, ahora sustituyendo los valores tendríamos lo siguiente: 3p2 igual a 3 factorial sobre 3 menos 2 paréntesis factorial. Y así, aquí es donde entra en fase esta de factorial. Primero lo que hacemos es de multiplicar por los dos próximos o los siguientes, o sea, esta operación de 3 factorial se extiende hacia dos números, que serían 2 y 1. Y así quedaría la multiplicación 3 por 2 por 1, y aquí abajo, donde vemos en el paréntesis de 3 menos 2 factorial, vendría siendo una resta, 3 menos 2, y daría como resultado 1 factorial, que a este último se le sacaría el factorial. Ahora sí, realizando estas operaciones que sería 3 por 2 por 1 sobre 1 factorial, vendría dándonos la siguiente respuesta, que sería 6 sobre 1, y de esta forma se realiza esta división. Y por último tendríamos que las formas de repartir los primas del primer y segundo lugar serían de 6 formas diferentes. Y bueno, así queda concluido el primer ejercicio, y ahorita pasamos con otro un poco más sencillo. Bien, ahora siguiendo con los ejercicios, tenemos el siguiente problema. ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se puede formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Bien, para este ejercicio tenemos que analizar y hacer una breve, analizar la pregunta, ya que tenemos 5 cifras diferentes, siendo que esta vendría a ser como el conjunto, por así decirlo, el grupo que tendría de donde se sacarán los siguientes valores, de donde se sacarían los valores. Así pues, tanto n como r vemos que tendrían el valor de 5, ya que como vemos aquí, los dígitos son 5 y los números también serían 5 cifras. Por lo tanto, tendrían el mismo valor. Y ahora bien, siguiendo con la fórmula, sería 5 factorial sobre 5 menos 5 factorial. Eso nos daría como resultado 5 menos 5, 0 factorial, y factorial de 0 vendría a ser 1, pero pues no se toma en cuenta, ya que el resultado sería el mismo si se multiplica. Ahora bien, el 5 factorial se realiza de la siguiente manera, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto dándonos como resultado 120. Aquí puede haber como una técnica más fácil de usar, hacer la operación con el factorial, ya que en vez de hacer toda esta multiplicación, se puede usar la opción en la calculadora, que puede ser 5, Shift, presionando la tecla Shift y buscando el símbolo factorial, que sería el símbolo de exclamación. Solo daríamos 5, Shift, símbolo de factorial, y nos daría como resultado 120, ahorrándonos todo este proceso de la multiplicación de una unidad hacia otra unidad y así sucesivamente. Y bueno, como último resultado tenemos que estos números se pueden formar de 120 maneras diferentes.
Bien, seguimos con el tema de las técnicas de conteo y ahora voy a explicar el tema de las combinaciones. Bien, pues como ya habíamos dicho, la combinación se diferencia de la... ¿cómo se dice? Se diferencia de las permutaciones por el hecho de que en las combinaciones no se tiene en cuenta el orden en los que se ordenan las unidades como números en un conjunto. Y como otra característica, aquí no es posible la repetición. O sea, como si buscan en las permutaciones y las combinaciones, en las permutaciones hay ciertos ejemplos en el que el orden en el que se ordenan unas unidades gráficamente, ahora sí, son muy diferentes en las combinaciones, ya que se van ordenando así como por así decirlo, como secuencialmente. En cambio, en las combinaciones, bueno, durante el proceso de la graficación de un conjunto o de unas unidades en la permutación, se llegan a repetir ciertas letras o números. En cambio, en las combinaciones, esto no puede ser posible, ya que se ordenan de diferente manera. Y esto porque no se da un orden o un orden secuencial. Y por último tenemos un ejemplo de un problema en el que se usa el tema de la combinación. Bueno, el problema es el siguiente. Un grupo de 10 personas quieren hacer limpieza en el barrio y se preparan para formar grupos de 2 miembros cada uno. ¿Cuántos grupos son posibles? Bueno, pues aquí tenemos un problema que son 10 personas de los cuales se formarán dos grupos. Para esto se necesita aplicar la fórmula de las combinaciones, que es la siguiente. Sería n combinación de r igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, si más si no estoy leyendo bien. Bueno, en este caso n será, pues como ya vimos, en el conjunto de personas. Sería un conjunto de personas, ya que son 10, de los cuales solo se agarrarán dos miembros para formar los equipos, que ahora se desconocen cuántos serán. Bueno, pues entonces R vendría tomando el valor de 2, siendo las personas que se darán a escoger. Ahora bien, siguiendo la fórmula, quedaría de la siguiente manera, que sería 10 combinación de 2 igual a 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial de 2 factorial. Así pues, realizando esta operación, quedaría 10 factorial. Recuerden que esto se pasa en la calculadora y pues se hace la, pues ahora sí, como se saca el valor de 10 factorial, se hace la resta. 10 menos 2 son 8, factorial de 8 sería pues dice 40, y por último en la factorial de 2, que vendría a ser 12. Haciendo toda esta multiplicación quedaría que serían 180 parejas distintas las que se formarían. Bueno, aquí solo es cuestión puede que haya unos detalles a la hora de que hice la operación, pero estos valores es solo de hacerlos a mano y solo sacar los valores de 10 factorial, hacer la resta y así sucesivamente, hasta llegar al resultado, que serían 180 maneras, bueno, 180 parejas de las que se podrían formar haciendo dos miembros de 10 personas. Y por último, pero no menos importante, ahora les estoy poniendo en pantalla unos ejercicios que deberán de resolver para como última actividad o paso para este video. Bueno, los problemas son los siguientes. Realizar los siguientes ejercicios a base de la permutación. Y los problemas son los siguientes. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? Segundo problema. Si tenemos a 3 elementos y queremos colocarlos en dos posiciones, ¿de cuántas maneras se puede realizar? Y el último de estos sería calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones. Bueno, estos vendrían siendo los ejercicios de las permutaciones, y ahora pasaremos
con los de combinaciones. Y aquí tenemos los ejercicios de las combinaciones. ¿Qué vendrían siendo estos? Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes del club. ¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha? Y el último que vendría de la siguiente manera. ¿Cuántas maneras existen de escoger un equipo de 3 personas de un grupo de 10? Y bueno, como último consejo o dato es que estos ejemplos es solo cuestión de analizarlos, ya que es cuestión de saber qué valor toma el conjunto y qué valor toma pues ahora sí la R que vendría en la fórmula. O sea, N sería el valor del conjunto y R serían pues las personas o los objetos que se tendrían que escoger. Entonces es solo cuestión de analizar y pues bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que le hayan entendido y si es así pues gracias por su atención. Hasta luego.